Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Juan Bravo. Mi, mi grupo es M8CGG19-BAG67. Mi facilitadora es la maestra Lisette Villegas Sandoval. Y la fecha de entrega es el 13 del 09 del 2020. Muy buenas tardes. El tema es acerca de los derechos humanos y la diversidad cultural. Mi presentación: un proyecto de investigación es un anteproyecto que habla sobre la vulneración de los derechos humanos del grupo de los indígenas en México. La introducción: ¿qué son los derechos humanos y qué es la diversidad cultural? Bueno, los derechos humanos son todos los derechos inherentes al ser humano por el simple hecho de ser seres humanos y seres vivos. La diversidad cultural son todas esas conocimientos culturales que tenemos acerca de otros pueblos. El objeto de estudios, el objetivo general es dar a conocer la discriminación de los grupos vulnerables de los grupos indígenas en México. La pregunta de investigación sería: ¿qué se puede hacer para poder ayudar a grupos indígenas en México? Los objetivos: explicar el problema de la discriminación, tanto laboral, de los grupos indígenas en México, la discriminación de la violación de los derechos humanos y alternativas de las problemáticas. Los marcos teóricos han sido dos. La Constitución Política Mexicana, en el artículo 1, nos dice que todos los mexicanos, por ser mexicanos, somos seres libres. El artículo 3, más bien el artículo 4, habla acerca de todos los beneficios que como ciudadanos en esta República Mexicana somos libres. También se usó la Carta de los Derechos Humanos y los conceptos de los derechos humanos. La justificación: se puede decir que la justificación se da por tantos atropellos que se dan a los indígenas en México, especialmente en el Distrito Federal. Cuando llegan de otros lados, podemos ver que son humillados, maltratados en las vías públicas, en los trabajos donde se les da trabajo como sirvientas y son maltratadas, no tienen derechos. Se le vulneriza bastante los derechos fundamentales de la gente indígena en México. Es por eso que ese estudio de la justificación. La delimitación espacial es dada en el Distrito Federal. Como ya lo dije antes, podemos ver los grupos indígenas de los pueblos, mayormente de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, que vienen a la Ciudad de México para poder subsistir, encontrar un trabajo. Y podemos ver que lamentablemente en la capital mexicana es donde más se les trata mal a los indígenas. Es por eso que es necesario esta justificación de este problema, especialmente en el Distrito Federal. La metodología que yo busqué y usé es la metodología cualitativa, porque ella es más que nada buscada en bibliografías, en libros, en marcos teóricos de ya personas que han investigado acerca de esta problemática en México. Pude haber usado una metodología cuantitativa, pero me llevaría más tiempo porque en ella tendría que estudiar gráficas de la gente vulnerable en México. Por eso usé la metodología cualitativa, porque a base de libros, de artículos periodísticos, nos damos cuenta que los grupos indígenas son maltratados y no se les respeta sus derechos. Las referencias, como ya vimos, fue la fuente en líneas que he buscado
en varias páginas como INEGI, como la, la Carta de los Derechos Humanos, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la experiencia científica en los temas de ciencias sociales? Bueno, primeramente quiero decir que fue muy difícil para mí porque realmente tiene mucho tiempo que no estudio y en los tiempos de cuando fui alumno de la secundaria no teníamos esa clase de métodos de investigación. Ahora mismo, este, buscando los temas que dan en la prepa en línea, me he dado cuenta que es muy importante esta materia. Creo yo que en las prepas normales se les está enseñando a los jóvenes a usar este método de investigación precisamente para buscar y encontrar temas que nos ayuden a resolver problemáticas sociales como de la vulneración de los derechos humanos de los grupos de los indígenas en México. Mi reflexión, creo yo, que es muy importante conocer por qué en México, siendo un país tan grande, tan bonito, de diversidad culturales diversas, lamentablemente hoy en día no se le respeta a los grupos indígenas. Es triste saber que mientras un pequeño grupo de gente que tienen dinero, tienen oportunidades, no se preocupen por esa gran multitud de gente como los indígenas que no tienen oportunidades de estudiar, de trabajo y por lo tanto se trasladan a nuestra capital para encontrar quienes pueda ayudar, quienes pueda dar una ayuda en lo que se refiere a, a empleos, a educación. Es muy triste saber que hay gente que mientras tienen mucho dinero, tienen muchas oportunidades, la mayoría de esos grupos de los estados que van a la Ciudad de México no cuenten con estos apoyos, que no cuenten con esa ayuda. Es triste saber que hay mucha gente que lamentablemente mueren de hambre, mueren porque no tienen quienes puedan ayudar. Lamentablemente en nuestro país que es tan grande en riquezas culturales, diversidad multicultural, en muchas fuentes naturales. Lamentablemente, esos grupos, como indígenas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, del norte del país, los yaquis, se les vulnerice y no haya alguien que pueda ayudarles. En en este estudio que hice yo, me doy cuenta que es muy triste ver que lamentablemente los grupos indígenas no tienen quien les ayude, no tienen una fuente de riquezas, alguien que pueda darles una ayuda. Es lamentable ver que en esos países estos pueblos tengan que huir, así como mucha gente de la capital se va a los Estados Unidos a buscar una ayuda, igualmente los pueblos indígenas se trasladan a la capital mexicana para buscar quien les ayude y no encuentren nadie que pueda ayudarlos. Es muy triste ver que hay mucha gente que quisiera que se les diera una pequeña ayuda. Por eso ese es mi tema, que hay que buscar, hay que enseñarle a la gente que los derechos humanos cuidan a esta gente, que nuestra propia Constitución Política de los Estados Unidos, el artículo 1, el artículo 4, el artículo 3, nos dicen que todos los mexicanos en este país que es república somos iguales, no por el solo hecho de ser diferentes de color o tener más dinero o tener una posición, sean más, tengan más oportunidades que los mismos indígenas. Es por eso que
y sin investigación, que tristemente es una muy triste situación en este siglo XXI, año 2020, que aún se maltrate y se haga muy poco por esta gente del campo. Muchas gracias.